Y ahí está. Ajá. Tangencial le llaman a esto, ¿no? Así hinchado, ¿verdad? Ahí, y el receptor acá. Sí. Este le llaman tangencial. ¿Y la otra? La clásica PA. PA. ¿PA o AP, mano? Ya, ¿qué más? ¿Ah? Ah, ya, posición, proyección. Estoy hablando de la proyección nada más, no estoy hablando de la posición. ¿Ah? ¿Sí? Oblicua. AP. ¿Qué diferencia hay entre PA y AP? ¿O es igual de abdomen? No sé por A ver. A ver. La anatomía. ¿Qué es esto? ¿Hay ensayos? Es lo mismo la AP que la PA. ¿Ah? No, pero tiene que ver la PA con el cromosomo. ¿Es igual o no? No, bueno, no debería ser igual, ¿Es igual a la AP que la PA? ¿no? La que ustedes ven. No. Allá. Ahí se puede ver el colon ascendente, transversal, en el AP y en Ahí el... en el esquema. en el esquema. Pero ¿qué cosa es una radiografía? Una radiografía atraviesa todo. Claro. La radiación atraviesa todo. No los estoy poniendo eso como ejemplo. Ya. Los estoy poniendo yo. Muy bien. ¿Qué les quiero decir con eso? La PA se permite más circular. ¿Ah? La PA permite ver más circular. ¿La PA? Sí, permite ver más. ¿Ver qué? La PA. ¿Qué permite? Ver más circular. Ver más. No sería en el... Claro. Ustedes no preguntan cuando están viendo, cuando están tomando la radiografía de abdomen. Claro, yo creo que ustedes están observando que no hacen una radiografía de abdomen, en la P o en PA, pero no preguntan cuándo es así y cuándo es así, o cuándo es el tangencial, como acaban de decir. Para ver los gases, ¿sí? Elevaciones. Lo que quiero mostrarles ahí que existen vísceras intraperitoriales y retroperitoriales. Principio de la formación de la imagen radiográfica que dice que toda estructura que yo quiero proyectar tiene que estar lo más cerca posible. Cuando tengo un problema de abdomen, el intestino le da la primera. Claro. Pero si se trata de un problema renal, perdón, si se trata de un problema renal, se da la AP. Si se trata de un problema de vísceras, intestino delgado o un problema de cultivo, PA. será la PA. Entonces hay vísceras intra y retroperitoriales. El colon parte de intra y parte de retroperitorial lo tiene. Ese es un gran problema del colon. ¿Ya?
y que nos va a fundamentar, esta imagen nos va a fundamentar cuando hagamos estudios contrastados mejor. Bien. Todo paciente viene al servicio, sea de emergencia, sea de consultorio, por un problema abdominal, ¿no? Un dolor, un cólico, un dolor abdominal. Entonces se hace la perfusión, se hace la palpación, etc. Y se llega a un diagnóstico presuntivo de ese problema abdominal. El médico está viendo al paciente, indica para corroborar su diagnóstico presuntivo exámenes que ayudan al diagnóstico, como es los exámenes de laboratorio, los líquidos corporales. Pide, por ejemplo, cuando hay un cólico renal, un análisis de orina. Cuando hay un problema renal, pero acompañado de fiebre, ya pide un bronquitivo, porque pide un agente infeccioso ahí. Y en el análisis de orina completa, busca rasgos de oxalatos de calcio, que es los cálculos renales, donde se forman los cálculos renales. También pide exámenes radiográficos si está indicado, si hay un problema obstructivo, o probablemente se trate de un problema a un cálculo renal, se solicitan radiografías. Entonces, todo esto son pasos que da el médico que va a tratar a ese paciente. Y en el caso nuestro, el día de hoy vamos a ver lo relacionado a lo que dice para el diagnóstico de la forma. A ver, ¿qué factores son importantes a considerar en la toma de decisión para escoger una proyección o método radiográfico del sistema abdominal? Por ejemplo, ya le dijeron al inicial, para ver niveles, presencia líquida, no solamente niveles. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van? Columna vertebral. O sea, ya pasamos columna. ¿No? No, todavía no. Creo que después. ¿Han escuchado lo que es el neumoperitoneum? No. Ya, el neumotórax, sí. Sí, eso sí. Todavía no, por eso ustedes. No. ¿Qué es el neumotórax? Yo creo que voy a venir a las clases de semiología, a dictar yo las clases de semiología. Porque yo no los llevo a la estratosfera, yo llevo la semiología aplicada al procedimiento. ¿Qué es el neumotórax? Aire, pulmón y la Sí. ya. El pulmón está rodeado por una serosa, tiene dos hojas. La hoja parietal y la hoja visceral. Ya. Cuando hay, por ejemplo, una ruptura en el pulmón, hay salida de aire, como si desinflara algo. Ya. Vamos a suponer que esto de aquí, que está de blanco, es ¿cómo se llama? La serosa, ¿no? En donde están las dos hojas. Entonces, ¿qué pasa? El aire quiere jugar, pero fuera de esa serosa no pasa. Y entre esas dos hojas se llena el aire. Y empieza a crecer. Entonces se produce neumotórax, que es perjudicial porque, dependiendo su agrandamiento, puede provocar un colapso a nivel del corazón, puede producir un paro cardíaco. Entonces, lo que se hace en las emergencias, una vez detectada el neumotórax, es perforar y entrar con una sonda para expulsar ese aire. ¿Y el neumoperitoneum? Será similar, ¿no? Quizás una lo perforación. Mismo. Las vísceras abdominales están cubiertas de peritoneo, anquilosa, y que también tiene dos hojas, parietal y visceral. Entonces, ¿qué cosa es el tubo digestivo? Es un conducto que tiene aire. Entonces, cuando hay una ruptura, una úlcera, por ejemplo, tuvo aire.
y a veces se clava dentro de estas dos hojas y se produce lo que se llama el nervo peritoneo. Entonces, en una radiografía de abdomen, está la cámara aérea del estómago, cuando se toman radiografías del pie, la cámara aérea, que es normal. Entonces, el aire patológico se ubica debajo del diafragma, como una imagen en semiluz, así. Va de luz. Quiere decir que para descartar un nuevo peritoneo, yo tengo que parar al paciente o sentarlo, para que el aire con gravedad suba. Si el paciente no puede pararse, tomo la tangencial. Entonces, en la tangencial voy a ver así, los pulmones así, visto de perfil de acá las vértebras. O el paciente echado, por supuesto, ¿no? Este debería ser una tangencial. Como me acaban de decir, esta tangencial es para ver si hay niveles, ¿no? Hidroaéreos. Es cierto, cuando el paciente no puede pararse, hay que optar varias de las posiciones. Esta es la última, ¿no? Con el paciente de pulso dorsal. Pero también es para ver esto. El nuevo peritoneo se localiza en la parte superior y cerca a algunos del seno postetraumático anterior. ¿Ya? Allí el circo, en los casos de emergencia. Por eso es importante ver la posición del paciente. Bien, moviendo esto, ¿qué factores son importantes a considerar la toma de decisión para escoger una proyección, un método radiográfico en la toma abdominal? Es los datos clínicos, porque no es lo mismo que el paciente venga por un cólico renal que por un cólico abdominal. No es lo mismo que venga por una melena sangrada por el recto, que venga por una herida punzopenetrante en la región abdominal, por una herida de bala, ¿no? Entonces, cuando una herida de bala, ¿qué es lo que se sospecha? Hemorragia interna. Ruptura de una víscera. Va a haber nuevo peritoneo, va a haber fuga de aire. Aparte del sangrado que hay, a veces llegan pacientes con heridas de bala a las emergencias, eso lo vamos a ver en emergencias. Llegan en silla de ruedas, vienen conversando, o han recibido una herida punzopenetrante, están conversando. Entonces le decimos, a ver, párese. Solamente tenemos un minuto nada más para tomar la vez, porque el paciente se para y entra en shock, se desmaya. ¿Ya? Entonces en esos pacientes tienen que tener cuidado, que han recibido o han perdido mucha sangre. No es fácil realizar estudios en los servicios de emergencia. Para eso el médico tiene que conocer la sintomatología, el problema clínico, el cual viene. Y el otro es el diagnóstico prescriptivo, ¿no? No es lo mismo una radiografía de abdomen para un cálculo renal que un neoperitoneo, una obstrucción intestinal. Entonces, las indicaciones son, para no simple, en una perforación de víscera hueca. Por ejemplo, esas flechas que estamos viendo acá, estas de acá, es el nervo peritoneo. Claro, que se ha roto algo adentro. ¿Dónde? No lo sé, pero hay una ruptura. Que indica eso, que hay una ruptura de alguno de los órganos intraabdominales. En la presencia de ilirio o obstrucción intestinal, ¿no? Las imágenes hidroaéreas indican que se ve en una radiografía peritoneal. Tenemos que ver si ese problema obstructivo es alto o es bajo. En una radiografía de abdomen me lo va a decir. Esos niveles hidroaéreos
están indicados en una radiografía de abdomen sigmoide. En un górbulo sigmoides de Guapo. Yo recuerdo, y nunca me voy a olvidar, de este górbulo sigmoide. Su paciente que viene con un abdomen pues, volumen, edema de abdomen. Yo era estudiante, con ustedes. Yo practicaba en el pabellón 8 del Hospital Loaiza, de San Marcos, en las mañanas, prácticamente casi todos los días. Pero los días miércoles teníamos clase de teoría, de 1 a 3 en el chalet, que quedaba al costado de Cayetano Uribe. Ahí recibió la clase. El profesor preguntaba, y siempre respondía los deberes. Yo le decía, ¿y por qué respondo? ¿Por qué no puedo responder? Entonces yo en las tardes me iba al hospital de hacer mis prácticas personales. Pero mis prácticas personales ya iban en demasía, porque el módulo que estaba de emergencia, pues yo iba a practicar a emergencia. Un día me dejó solo a mí, como si yo lo dejara a uno de ustedes en emergencia. Eran las 2 de la tarde, me dijo, mira, le dice, yo tantito voy a salir, regreso en 1 hora. ¿Puedes? Sí, tengo 20 minutos para poder. ¿Y sabes lo peor? Lo peor era que el coordinador de matrícula era el jefe de guardia. El jefe de guardia. No lo voy a olvidar. Y me miraba, pues, llegó un paciente, en silla de ruedas, de acuerdo, era un japonés. Era alto y tenía una prominente barriga. Hay que tomar una doble silla. Le puse, creo que 80, no sé, la cosa que antes había profesor más largo. Entraba a revelarse y el abdomen no salía. Salía su respuesta. Caramba, hay que subirlo. Y yo sabía que no sé, una más le voy a tomar. Y otra vez me tomé. Le subía los factores. Salía negra. No una más. La verdad que eso fue mi primer trauma que tuve. Lo tuve de emergencia. Y era en relación a los factores. Entonces, cuando ustedes tienen un problema de factores radiográficos, no se hagan un punto. A ver. Vamos a suponer un número cualquiera. 80, 60. ¿Sale sobre encuesta? No se ve. Vamos a poner. Mantengo, este es el cadera y este es el MS. No muevo nada, lo mantengo fijo. Repito con el mismo cabello. Pero este de acá lo bajo al 50%. 30 ms. Magia, que van a ver la diferencia que ahora sucede. Sí. Yo me hacía el problema pues, porque yo agarraba, subía y también subía este. O si bajaba este y también bajaba este. Me salía pues un problema. ¿No? Y bueno, eso me pasó a mí. Al final, no podía, era un gólbulo, así como se ve. Eso fue para mí un primer shock. Imagínense, 6 años que regresó el nodo. Y un día a las 2 de la tarde, creo que regresó a las 7 de la noche. Señor. Y era mi primer paso que me tomaba. Allá, con sangre me trataba de entrar. Yo no sabía, y no había celular. Profesor, el motivo por el cual el MAS se baja es por la radiación dispersa, asumo yo, porque mayor radiación dispersa. No, porque si me sale sobreexpuesta, hay demasiada densidad radiográfica en el descendiente, más del 50%. No, yo les pongo en ese caso para que no sea un mundo. Si se sale sobreexpuesta, bájenme al 50%. Y si le sale su expuesta, mantiene el MDS, puede ser 5 a 10 kilómetros. Pero me mantiene el MDS fijo.
¿Cómo puedo saber en una radiografía si me falta más KB o me falta más MAS? Buena pregunta. A ver, si me falta KB, me falta MS. Entonces acá tenemos que hablar un trabajo de investigación. A ver. Yes. Pues hay que preguntar para poder desarrollar. En primer lugar, debemos saber qué cosas es importante. Y qué cosas es el LMA. En este caso, por el tiempo de edad que puede a Por ejemplo, en una radiografía de pulmones, ¿qué interesa? Interesa pilotaje. Porque si yo subo el LAS, que tiene que ver con la densidad radiográfica, densidad es, ¿qué cosa es densidad verdad? Envejecimiento de la imagen. Y en una radiografía de pulmones, me interesa a mí ver la trama. Me interesa ver la trama vascular. Yo no puedo ennegrecer esos pulmones que no me permitan. Puedo ver el monitor, pero como veo ennegrecido totalmente. Y eso puede ser por causa de que yo haya subido. Y eso lo tengo que grabar. Pero el KB de mantenerse porque en una radiografía de tórax interesa la penetración. Ahora, en una radiografía de tórax debemos ver hasta primera, segunda o tercera vez de la dorsal. Más allá no, porque si veo todo esto aquí, así, quiere decir que está muy demasiado penetrada. Ahí sí tengo que bajar el kilovoltaje, disminuir los 5 kilómetros. Depende de lo que yo quiera ver. En un abdomen, en el abdomen yo no quiero ver la columna. Yo quiero ver las partes blancas del abdomen. Quiero ver sonda renal, sonda vesical, las paredes extraperitoneales o properitoneales para hacer su evaluación. ¿Ya? Entonces va a depender del órgano, de la estructura. Si es una estructura ósea, lógicamente lo que yo quiero ver es la articulación o quiero ver las corticales del hueso. Y si se ha sobreexpuesto y ennegrecido, yo le puedo bajar el 50% de index, nada. O sea, si está de más ennegrecida, bajar el index. Bajar el index. Pero el KB es importante en tórax. En abdomen también. Una cosa es abdomen, una cosa es radiografía de abdomen. Y otra cosa es radiografía de columna. La columna vertebral, lumbar, dorsal, me interesan las vértebras. Yo necesito penetración. ¿No? A diferencia del abdomen, en el abdomen, tenuemente puedo ver las vértebras, tenuemente, pero más me interesa ver las partes blancas. ¿No? Es como graficar dentro de un abdomen globos que están llenos de aire dentro de unos objetivos. Entonces, ahí no necesito disminuir para ver esos globos, porque la radiación no va a pasar fácilmente. No debo emplear mucho kilovoltaje. Claro, va a depender mucho del espesor. ¿No? Hay pacientes que vienen abandonados y voy a necesitar penetración, o pacientes que vienen problema tumoral, por ejemplo, hay un tumor, voy a necesitar penetración. Todo va a depender no solamente del espesor, sino también de la densidad, del contenido que hay adentro. Hay que pensar qué contiene esa estructura. Por ejemplo, todos los abdómenes pueden tener 20 centímetros de espesor. Si yo quiero establecer una metodología, traía un factor, llámese KB o llámese MAS. Ahora, alguno de ustedes me diga, voy a hacer un trabajo de investigación para establecer esto. Lo haremos. Porque hay muchas variables que rodean eso. A ver, ¿qué variables rodean para hallar factores radiográficos? Uno es el espesor. La densidad. Otro es la densidad. Otro es la edad. Claro. Otro es el problema clínico. Patología, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una osteopetrosis en columna
una radiografía de columna y una polimartrosis progresiva. O sea, hay muchas variables que hay que tener en cuenta. No crean que el botoncito que me dice este es para el niño, o este es para el adulto, o este es para el obeso, etcétera, soluciona el problema. No, también hay que pensar cuál es el problema aquí. Claro, me ayuda a mejorar la imagen, pero quiero recordarles algo. Como lo dije en Rebagliati, cuando trajeron su primer equipo digital, nosotros no somos fotógrafos del cuerpo humano, somos tecnólogos. Evaluamos una imagen, evaluamos factores instrumental, porosidad, definición, densidad radiográfica, contraste. También evaluamos la posición radiográfica, si ha sido la correcta. Y si la predicción que hemos hecho está porque guarda mucha relación con el problema clínico. Ustedes dirán, ¿quién es el tecnólogo médico y quién es el otro? De repente, fíjate como tecnólogo médico. Yo llevo a ver un curso, no se preocupe, de segunda especialización para aclarar estos temas, porque no es lo mismo hablar con estudiantes que hablar con tecnólogos. No se puede hablar con estudiantes, con su experiencia, con todo. Ellos me podrán decir, no, yo empleo esto, yo empleo el otro, pero hay que mostrar ejemplos, ¿no?, de cómo realizar un procedimiento. Ahora, la fotografía me gusta. No creo que la fotografía cualquiera lo puede hacer. No, la fotografía es un arte. ¿No? No es lo mismo tomar una foto de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Pues no es lo mismo tomar lo que rodea al ambiente, donde está el objeto que yo quiero proyectar como imagen, en la fotografía. Es un arte la fotografía. O eso no quiero decir, pero el problema es que ese arte nosotros trabajamos en salud, con personas que viven con problemas, con enfermedades. ¿Ya? Bien. Profesor, ¿y es necesario el ayuno de repente? ¿Ah? Para una rayos X abdominal, ¿es necesario el ayuno? ¿Eso interferiría? Eso depende. El ayuno depende por la preparación. En el caso central de indicar un cálculo, por ejemplo. Un cálculo. Más que todo, hacer una preparación para ubicar esto que está acá. A veces son pequeñitos. Claro. ¿No? Entonces necesito una preparación. En otros casos patológicos, en otros casos que vengan con un problema obstructivo, no le voy a colocar preparación en ayuno, se les toma como está. Bien. Afecciones agudas en vesícula y vías biliares. Por ejemplo, si hablamos de vesícula de porcelana, hablamos de cálculos biliares, hablamos de enfisemas, hay nombre. Cuando la vesícula tiene una infección interna, esas bacterias eliminan un gas, entonces se ve una imagen gaseosa que está rodeada dentro de la vesícula. Afecciones agudas del aparato urinario, generalmente cálculos renales, cálculos coraliformes, ¿qué más tenemos acá? Bueno, esas son las principales, que se localizan en el trayecto del aparato urinario, uréteres, en el trayecto de... Ojo que no se ve uréteres, no se ve vejiga, se ve más o menos dónde se puede localizar un cálculo renal en el trayecto del aparato urinario. Abscesos subfrénicos. Por ejemplo, ahí la número 3 es un absceso subfrénico. Ya lo he hecho abdomen. Entonces ya le habrán mostrado el absceso subfrénico que se proyecta. Ojo que debajo del diafragma derecho está la zona hepática, el hígado. Normalmente se ve el hígado, pero en imágenes patológicas podemos ver imágenes de presencia de absceso. Absceso subfrénico se llama, número 3. Y son relaciones que se llaman de piso. Ahora vamos a ver. Ahí están los cálculos. Me olvidaba, el número 1, el quiste empírico.
calcificaciones postales, abdomen, cálculos, vesícula, cálculos coraliformes que asemejan la pelvis renal, los cálculos renales, tenemos cálculos coraliformes, cálculos en el trayecto del dedo, cálculos vesicales. A ver, me voy a adelantar al profesor Celis. Me voy a adelantar. A veces en el hospital van a ver esto. El cálculo es de naturaleza bilirubinato calcio. Clase de semiología, calcio. El otro es de oxalato de calcio. Este de aquí es la característica de los cálculos biliares. Y esta de aquí de los cálculos renales. O sea, la naturaleza de los cálculos es diferente en el biliar y en el renal. Generalmente los cálculos biliares son radiolúcidos. Y los cálculos renales son radiopáticos. Es decir, en el 90% de cálculos biliares son radiolúcidos y los radiopáticos en el 90%. Casi siempre es radiopático. Ahora yo he puesto, está indicado en cálculos biliares también he puesto. Hay cálculos biliares que son así, por fuera radiopáticos y por dentro radiolúcidos. Son cálculos mixtos, de naturaleza mixta en el biliar. Pero en el renal es radiopático, siempre. Pero hay otra cosa. Hay una imagen parecida a un cálculo, que es radiopaca por fuera y es radiolúcida por dentro en el renal. Se llama flebolito, que no es un cálculo, sino es una calcificación de una vena. Es diferente esta que esta. En el riñón o el trayecto del aparato urinario. Por ejemplo, en la vejiga, acá a veces se encuentra el cálculo renal y el flebolito. ¿Ya? Algo parecido. Blanco y radiolúcido, abajo. No es cálculo biliar, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ya lo van a ver en semiología con el profesor Celis. Entonces, en una cosa simple vamos a encontrar estas imágenes también. Imágenes equivalentes. Cuerpos extraños, también. De cuerpos extraños, o sea, a veces hay personas que vienen de la prisión o que los maltratan, o de repente se quieren jugar y se traen cuerpos extraños, como por ejemplo el tenedor, le cortan el extremo y se quedan con el mango se lo pasa. Entonces van al hospital porque entrenados o tienen mano. A veces les pegan demasiado en las comisarías y quieren descansar y lo pongan al hospital. Es un cuerpo extraño, por ejemplo, habría que ver la del perfil, ¿no? Es una botella, parece ser una botella. Está muy mal. Está llena de aire esta botella. Ahí está, el cuchillo. Acá, aunque se ve el tocaje, se ve parte de una radiopatía delante del cuerpo vertebral. Es calcificación de la aorta del sendero. Las personas que viajan en el aeropuerto a veces les toman radiografías. A los que murieron, llevando droga. Así se ve una radiografía de la proyecciones, ahora vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos la proyección frontal. La proyección frontal puede ser AP o puede ser PA. La primera, la de arriba, la más frecuente, es esta.
La menos frecuente es esta, en decúbito, dorsal y ventral. La dorsal se da para ver órganos retroperitoneales, problemas renales. Esta proyección, la de decúbito dorsal, lo voy a decir y lo digo, se realizan para descartar cálculos renales. Todo paciente que viene con una sospecha de litiasis renal, esta es la proyección y la posición en decúbito dorsal. ¿Y por qué no es de pie? Por la sencilla razón que cuando está de pie, todas las vísceras caen por gravedad. Pero las vísceras no están solas, tienen contenido líquido, tienen orina, o tienen sangre, o tienen bilis. Entonces, llega un momento en que esta posición hace que estas estructuras que tienen contenido ofrezcan más resistencia al paso de la radiación y puedan ocultar cálculos pequeños. Es por eso que la radiografía se tiene que realizar en decúbito, porque cuando está el paciente en decúbito, las vísceras se desplazan horizontalmente, hacen más permeable la radiación y nos pueden mostrar pequeños cálculos. Entonces, esta posición es obligatoria para descartar cálculos renales en decúbito dorsal. Y la otra, ¿para qué será? Es mi proyección favorita, la de entrada, o la moderna. Por eso me quedé en radiodiagnóstico. Este es el Clark. Este es el libro Clark que les he pasado, es el moderno. Pero el antiguo Clark, de miembro de los años 70, mostraba ese tipo de modelos. Por eso me quedé. ¿Por qué PA? ¿Por qué creen que es PA? ¿En qué caso se hará estudio de PA? En el COVID. Un cuerpo extraño, esté en el intestino, ¿no? Está más cerca al receptor de imagen, ¿no? Toda víscera intraperitoneal será aquí. Pero generalmente, pues las vísceras intraperitoneales tienen el problema obstructivo. Generalmente vienen por problemas de obstrucción intestinal. Y esas deben ser estas. Estas deben realizarse aquí, en PA. En PA, los abdómenes simples, para problemas obstructivos se realizan en PA. Pero en bipedestación. En bipedestación, claro, la posición del pie. ¿No? Igual que acá. Algunos urólogos solicitan, bueno, en mi hospital 2 de Mayo ya se han hecho una costumbre, yo he hablado con ellos cuando eran residentes, los tenían a mi lado, así como los tengo los estudiantes, ahí los tenían los residentes, de urología, tenía de gastro, yo le digo, ¿por qué tienen radiografías de abdomen de pie para descartar un cálculo? No, lo que pasa es que el paciente a veces tiene un dolor referido. De repente puede ser un cálculo o puede ser un problema de columna. Entonces en la radiografía de columna puedo ver la escoliosis. Entonces fácil, pues le digo, porque les explicaba que algún pequeño cálculo puede pasar desapercibido por el problema posicional. Y lo he demostrado. A un residente de urología que era de Casma, de Acuato, vino de mí y me dijo, por favor, quiero que le tomes una radiografía de control al paciente porque es fijo que tiene un cálculo renal, pero la radiografía que le han tomado no sale normal. Ya le traigo. Me trae la radiografía también. El problema es que me olvidé tomarle la foto. He tomado como a 3 pacientes, o sea, que venían, que le habían tomado de pie, y cuando les tomo el decúbito aparece el cálculo. Entonces me decían ellos, ¿qué más has hecho? Magia. Y hace 2 días nomás le hemos tomado y no sale el cálculo ahí. Lo que pasa, le digo que le han tomado de pie. Entonces no debe solicitar radiografías de pie. Si es un problema obstructivo, sí, es obligatorio. Todo el nivel líquido dentro del abdomen tiene que tomarse de pie. En un cálculo renal, tiene que tomarse de pie. Ahora, en los casos de emergencia ya veremos, ¿no? ¿Cómo se realiza una radiografía de abdomen? Bien, los factores de posición ahí los he puesto, más o menos es un espesor de 20, 70 kilovoltios, de 70 a 80.
me vaya a Iquitos, me vaya a Tacna, me vaya a Arequipa, con un autónomo. A ver, la pregunta sería esta. ¿Qué haría si me voy a Arequipa a tomar una fría de autónomo? El profesor Vázquez nos ha dicho más o menos entre 70, 80 kb y 30 y 40. ¿Correcto? ¿Cómo haríamos? A ver, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Lo dije en 2015, en un evento internacional, en Huancayo. ¿Qué haríamos? Llaman a su profesor. ¿Qué haríamos para saber un factor? Yo creo que esa era la pregunta antes de decir cómo puedo hallar un factor. ¿Cómo puedo hacer de que este factor que te han dicho en clase sea igual en China, o sea en Japón, o sea en Ecuador, etc.? Entonces lo que tengo que hacer es tomar una analogía. Por ejemplo, a ver, un abdomen, voy a tocar el tema del abdomen. El abdomen. El abdomen. El abdomen. Me voy a Arequipa. Me quieren bastante. Me llaman de Arequipa, me llaman del norte. Y una fea de abdomen. Al tomar una fea de abdomen, tengo que ver si la radiografía me sale. Hay dos extremos, la sobreexpuesta, y la otra es llamémosle normal, o sea, una radiografía que me permite observar el contenido abdominal. Si por ejemplo, con esto 70 y por decir 30 ml, como lo estoy explicando hoy, me sale una radiografía normal de abdomen. En Lima, en Arequipa o en Iquitos. Yo tengo que repetir ese factor. Si sucediera que sale sobreexpuesta, es decir, no me deja ver el contenido abdominal, puedo disminuir el kilovoltaje. No sé qué tanto no se ve en la radiografía, puedo disminuir 5 kilovoltios. Y si es subexpuesta, puedo aumentar. Pero estoy trabajando al cálculo. Ahora vamos a emplear la metodología científica. Hasta ahora nadie se ha hecho esto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que medir. ¿Qué tengo que medir? El espesor del volumen. ¿Con qué mido? ¿Con mi mano? ¿Una regla? Nosotros teníamos en nuestra época, ahora ya creo que ha desaparecido en sus cristales, había el espesómetro. Y el único tecnólogo que utilizaba este dispositivo en el Hospital de Mayo era Rosa. Y para fastidiarle, hicieron perder el espesómetro. ¿Han visto el espesómetro en los hospitales? No. Ya no utilizan como el tipo digital, ya el espesómetro para qué. Entonces, con 1 centímetro, eso que utilizan en los sastres, puedo tener 1 centímetro. ¿Y qué puedo hacer? Agarro un dedo de adelante hacia atrás, voy a hallar un número. Ese número puede ser, no sé, 12. Por ejemplo, 12. Puede ser 12. Entonces, 12. Lo que hago al 12 lo multiplico. Tengo 24. ¿Está bien? 24. El profesor Vázquez dijo que era 70. A ver, ¿cuánto le falta a 24 para que sea 70? 46. 4, 10, 3. No, 50. 36. ¿Cierto? ¿Sí? 4, 10. No, 46. No, 46. 46. ¿Cierto? Falta 46. Ya, entonces yo le agrego 46. Me da 70. Le agrego 46 y me da 70. Y la radiografía me sale bien, 70 por 30 meses. Me sale muy bien. Pasa el siguiente paciente. El siguiente paciente ya no mide 2, mide
16. 16 más 16, 6 y 6, 12, igual a 32. ¿Cuánto le falta para 70? 70 Allá, menos 38. 38. 8, 10, 4, 38. 38. Entonces, esto es lo que tengo que ir agregando de KB, subiendo, para nivelarme al 70. Ya no será lo mismo, ¿no? Entonces, teniendo una unidad de medida, yo puedo hacer de que estos factores se vayamos aproximando. Ahora, supongamos que la radiografía con 70 no sale bien, no me sale bien. Me habían dicho que debía salir bien. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar así igualita, 70 con 30, y a ver qué sale. ¿Me sale sobreexpuesta o me sale sobreexpuesta? Si me sale sobreexpuesta, tengo que subir 5 kilovoltios. Repito, me sale bien, entonces el factor ya no es 70, sino es 75 kV. Pero tengo que medir el espesor del paciente para ir tomando los abdómenes que vengan en función al espesor. Y agregar esto para que salga 75. ¿Ya? Bien. Bueno, esto es un número, porque esto es un número. Ahora hay que ver el problema clínico, hay que ver la posición, porque no es lo mismo de cúbito que de pie. Cuando es de cúbito, al de pie hay que subir 25 kilovoltios, porque todas las vísceras caen y hay que penetrar más. ¿Ya? Bien, ya. Puntos de palpación. Para una radiografía de abdomen tenemos dos puntos de palpación. Uno es la sínfisis del pubis y el otro es el manubrio external. ¿Ya? A ver, para el decúbito dorsal interesa la sínfisis del pubis. Mi campo de radiación debe abarcar, el borde inferior de mi campo de radiación debe abarcar desde la sínfisis del pubis para arriba. ¿Ya? De la sínfisis del pubis para arriba. Bueno, a ver, para las radiografías del decúbito dorsal. Para toda radiografía de decúbito dorsal, radiocíntesis de decúbito dorsal, el punto de palpación es la sínfisis del pubis. ¿Por qué? Porque un cálculo renal puede estar en la pelvis, en el trayecto del uréter o en la vejiga. Puede estar en el piso vesical inclusive. Entonces tiene que abarcar desde la sínfisis del pubis para arriba. Cuando se trata de un cálculo renal, tengo que ver de ahí para arriba. No puede cortarse la imagen, ¿verdad? Para eso está el punto de palpación. En cambio, cuando se trata de radiografías de pie o en hiperestación, de pie, se toma en cuenta ya no la sínfisis del pubis, sino se toma en cuenta el apéndice sifoides. ¿Ya? Tomo en cuenta el apéndice sifoides y ahí trazo 4 dedos hacia arriba. Ahí debe ir el borde superior de mi campo de radiación, mi campo luminoso. ¿Por qué? Porque en una radiografía de pie tiene que abarcar desde las cúpulas diafragmáticas hacia abajo. No me interesa a mí, que se corte el pubis. No importa, no interesa. Puede ser así. Puede verse desde la cresta ilíaca hacia arriba, pero tiene que proyectarse en la base de los pulmones. Porque ahí puede haber un nervio peritoneo oculto, un absceso sifrénico puede haber. Entonces, en una radiografía de abdomen agudo, tiene que abarcar desde las bases pulmonares hacia abajo. No me interesa que se corte de la cavidad pelviana, se corte la mitad. No me interesa, porque no hay patología obstructiva ahí, sino es arriba. Todo problema de obstrucción intestinal se indica ahí, todo problema de un neoperitoneo tiene que proyectarse de las bases pulmonares hacia abajo. Entonces hay dos criterios. Uno, de la sínfisis del pubis, y el otro punto de palpación es el apéndice sifoides. ¿Ya?
para el estudio de todo. O sea, una es de cúbito y el otra para tenerla en cuenta en ti. Entonces, cuando esté de cúbito, pasa que se ve echar. El plano medio sagital debe coincidir con la línea media de la mesa, el rayo directriz. El rayo directriz va a ir a la intersección del plano bicristal con el plano medio sagital. El plano medio sagital, el cuerpo, es aquel que divide el cuerpo en dos mitades, debe coincidir con el reborde de las crestas ilíacas. Cresta ilíaca, eso se llama plano bicristal. La intersección con el plano medio sagital, ahí se va a dirigir el rayo directriz. De manera, en este caso, vertical. Incide verticalmente cuando está de cúbito. Cuando está de pie, ahí y ahí. Entonces, cuando está de cúbito, de pie de entrar, ¿cuál es mi punto de palpación? Ya no es el apéndice. ¿Puedo ver el apéndice? ¿Puedes sacar? No. ¿Han visto esta posición ante todo? Altura del... Esta PA, ¿la han visto? Esta se la han visto. La AP. En la PA se tienen en cuenta las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas. Más o menos 4 traveses por debajo. Más o menos debe estar en el borde inferior del campo de radiación. Para que abarque las bases de las manos. Los planos medios sagitarios son planos Cristal. Y cristal. Ambas crestas y yo uno. Ambos bordes, ambas crestas ilíacas. Acá. Bueno. Es decir, si yo agarro una cresta y palpo la otra cresta ilíaca, ¿no? Aquí está el sacro, aquí está el sacro. Entonces palpo la cresta, entre cresta y cresta pasa una línea imaginaria. Esa línea imaginaria se llama plano bicristal. Esa debe coincidir con el plano medio sagital. Ahí va el rayo directriz. ¿Ya? En cambio, para columna lumbar también se va a tomar en cuenta esto, por la diferencia que el rayo directriz va 2 traveses de dedo arriba, más arriba de esa intersección, para los estudios de columna lumbar. Entonces, este es para abdomen simple en decúbito dorsal. Pero para decúbito, para de pie, posición de pie, el rayo directriz ya no va a esa intersección entre el plano medio sagital y el plano bicristal, sino va a 2 traveses por encima de esa intersección. Más o menos debe ir a la lumbar 3, a ese nivel. Y para que proyecte también las bases pulmonares. La otra es la proyección lateral. Esta se utiliza de manera complementaria a la frontal. Cuando hablo frontal, hablo de presencia de cuerpos extraños y tumoraciones. A ver, la pregunta sería, se trata de un tumor. Es un paciente que viene por un tumor en el flanco derecho. ¿No? Se solicita una radiografía del abdomen para descartar un tumor, presencia de un tumor en el flanco derecho. ¿Cuál sería la frontal? ¿Cuál sería la frontal? ¿Cuál sería? El tumor se palpa y se proyecta hacia la parte anterior del flanco derecho. Anterior. ¿Cuál sería la proyección o posición? Decúbito, póster anterior. Decúbito, póster anterior. Póster anterior. Esta detrás. Ajá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿O algunos no saben? ¿Por qué? Bueno, si es en el flanco derecho, no, solamente imaginando, ¿no? Pero me estoy imaginando. No, pero... ¿Ya? Claro, el principio de la formación dice que toda estructura debe estar lo más cerca posible. Debería ser esta.
creerías? Ya. Es- ¿Qué? Porque, Porque es una masa. ya. En una masa tumoral no vas a tú a provocar un dolor en el paciente o a presionar ese tumor con el cuerpo al colocarlo en el umbral. Claro, tener en cuenta eso. No siempre, bueno, el 90% de la fase teórica que le damos está bien, pero hay que aplicarlo al poder situacional. ¿Sabe? En un cuerpo extraño, sí, claro, no hay problema. ¿No? Pero si se trata de un problema tumoral, hay que tomarlo en el punto de vista. Igual va a suceder en los estudios contrastados. Sí. Bueno, hay casos especiales en donde se puede angular. Sí, claro. Uno de ellos, un ejemplo. Angular. Sí. Por ejemplo, a ver, ¿dónde se puede angular? Todavía no hemos llegado por una, pero. Yo creo que tú sí has visto angular, debes haber visto. Por eso me pregunto. Sí. O de repente has leído. Ya. La cavidad pelviana es el cavidad simétrica. Puede haber cálculos que estén a nivel del piso vesical, por acá. Entonces se superpone con el pubis, con las dos ramas del pubis. Entonces, para disociarla, lo que se hace con el paciente echado es tomar la coagulación para ver mejor el piso de la vejiga angular. Angulación caudal. ¿Por qué más? A ver, ¿por qué otra cosa más podría hacer? Sí, podría yo hacer otra cosa más. Por ejemplo, no voy a angular. Esto se llama, ¿cómo se llama? Tangencial. Tangencial, ¿no? Se llama. ¿No? ¿Cómo podría descartar un cálculo de una multifariedad? Tomándolo en posición de pie. La burbuja siempre va a ascender. El cálculo no va a cambiar mucho. En tangencial también. Es decir, la burbuja asciende al plano más anterior. La burbuja de aire asciende a la parte más alta. En cambio, el cálculo permanece en su lugar. Eso podría ser una maniobra para poder diferenciar un cálculo de una burbuja de aire. Sobre todo eso en el breve contrastado. Volviendo a la angulación. A ver, paciente echado, yo tengo una estructura, llamémosla columna, vértebra, distal, y si hay alguna imagen acá que se superpone al momento de tomar la radiografía en AP, ángulo posterior. Si en AP tengo esto y esto que se superpone al paso de la radiación, puedo hacer dos cosas para disociar. Puedo ponerlo de perfil, como también puedo angular. Es decir, dos estructuras que están en el mismo plano, yo las puedo disociar, angular. Una se proyecta más adelante que la otra, utilizando angulación. Que todo va a depender del problema, va a depender de lo que yo quiera. No siempre va a ser la angulación algo fijo o que yo voy a aplicarlo siempre. Piso vesical puede ser una, disociar una estructura de otra también va a ser. En el caso, por ejemplo, que yo tenía cálculos, cuando hacía exámenes contrastados, había cálculos lineales, entonces lo que hacía era angular para disociar el cálculo de una sombra de gas, por ejemplo, gaseosa. Lo podía disociar. En caso es una persona obesa y quiero disociar lo que sería el diafragma y el hígado, sería en la aplicación.
puedes angular, ¿sí? Puedes angular angulación, para poder ampliar. Porque la base pulmonar no es así como lo vemos, ¿no? La base pulmonar tiene esto. Para poder elongar la base pulmonar, puedo elongar cefálicamente, unos 10, 15 grados, hasta más. Porque nunca mucho he utilizado esto, pero sí, algunos autores indican angulación. Aplicado al problema clínico, nunca lo he hecho para poder diferenciar. Tendría que tener una aplicación. Toda angulación o todo cambio, así como se ha manifestado, tiene aplicación. Pero esta sí lo he leído en autores que dicen que para poder diferenciar la base del diafragma con la sonda del hígado se angula. Sobre todo en casos angular. Sí lo he leído, pero por problemas clínicos, no lo voy a aplicar. O no está indicado, no hay indicación escrita. Bien. Esto era en el analógico. Ahí había puesto el chasis. El analógico, el chasis, bueno, en este caso el caso solar tiene una señal o muesca que me indica la parte media del receptor o chasis. No sé, a ver, Milagro, una pregunta. ¿Utilizan ahí indirecto? ¿Digital indirecto? Directo. No tiene indirecto. No. Pero, sí, lo que indirecto tenemos cuando tenemos portátil, hecho trabajo. Ya, la pregunta es, yo estoy un poco desactualizado, el cassette tiene alguna muesca media. Para cuando cuando pasamos el digitalizador, sí, para leerlo, sí. Una muesca media. Pero en la parte superior. Acá. Sí. No, sí. Bueno, el chasis, en el caso del analógico, no tenemos muestras que nos indicaban que esta era la parte media de todo este chasis. Y cuando tomábamos radiografías, decíamos que el colimador tiene dos líneas, una vertical y una horizontal. La horizontal tenía que coincidir con el punto medio del chasis. Por eso esto lo he escrito acá, que esto es chasis, porque debería coincidir con la línea media de ese chasis. Pero en el caso del digital ya no hay ese problema. No hay ese problema de tener en cuenta el chasis. Solamente en el caso del analógico. Proyección lateral, el paciente se coloca en el punto lateral, el radio directriz va hacia el plano universal, hacia la cabeza, y acá hay otro problema. A ver, este es el borde axilar, ¿vale? Este es el borde axilar. Tenemos dos bordes o planos, el borde axilar y el plano anterior. Entre el borde axilar es una línea imaginaria que pasa por la axila. Tenemos el borde axilar y el plano anterior, vamos a tener dos planos. Entonces, hacia el eje medio del plano axilar y el plano anterior nominal va a ir el radio directriz a la proyección del plano bimestral. Porque cuando tomemos una radiografía de columna, sí tenemos en cuenta este plano axilar, que debe coincidir con la línea media del receptor. En cambio, cuando vemos una radiografía, no se tiene en cuenta el plano axilar, no se tiene en cuenta un plano situado entre este plano axilar y el plano abdominal anterior, a la proyección del plano bimestral. Porque si no, voy a ver más columnas que abdomen. A mí me interesa ver esto. La cara anterior del abdomen en relación a la cara posterior. Entonces, a un abdomen simple se tiene en cuenta estos dos planos: el plano axilar y el plano abdominal anterior. Entre ambos planos, el plano intermedio se indica en la proyección del plano bimestral. Este está de acá, entonces a su proyección, más o menos por aquí, le en relación a los factores, esto se tiene que aumentar.
Bueno, acá he puesto aquí el volumen de espacio. El bolsillo que nada más porque hay que estudiar para colocar. Ese golpe de la frontal, más el bolsillo. Proyección frontal, pero la posición que es el cúbito dorsal y es de pie, no es el del cúbito lateral. ¿Están viendo ahí, no? Esto se llama decúbito lateral. ¿Cómo se llama? Decúbito lateral. El lado apoyándose aquí en la canilla. El lado derecho. Este es un decúbito lateral derecho. Y este es un decúbito ventral izquierdo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Será igual? ¿Será igual? ¿Será igual? ¿No? Una cosa es de frente y otra cosa es por atrás. A ver. En este caso, ¿qué parte es la parte más elevada? Acá. El abdomen. ¿Qué parte es la parte más elevada? El abdomen se divide al hemisferio final. Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecho, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. ¿Qué partes están elevadas acá? El hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. ¿Sí? En la parte más elevada. En la radiografía de tórax, por ejemplo, la radiografía de tórax, cuando vamos a una radiografía de tórax, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo se llama esto? Cámara aérea del estómago. Es normal encontrar debajo de la base diafragmática izquierda. Es normal de observar cuando vamos a una radiografía de tórax. Bien. ¿Qué era esta imagen que proyectaba patológica en forma de semiluna, así radiolúcida, y se colocaba debajo del diafragma derecho? ¿Recuerdan cómo se llamaba? Neumoperitoneo. Pero el neumoperitoneo asciende para las dos bases diafragmáticas. No solamente asciende para el derecho, también asciende para el izquierdo. Entonces, el neumoperitoneo se confunde en el lado izquierdo con la cámara aérea del estómago. ¿Verdad? Entonces, aquí, para descartar un neumoperitoneo, utilizaría esto. Porque el aire va a estar en la base derecha, y en la base derecha que está, debajo del diafragma derecho, ¿qué está? ¿Qué órgano está? El hígado. Entonces aquí no se va a confundir la imagen radiolúcida patológica del neumoperitoneo. Por si acaso. ¿Qué más podríamos hacer aquí? A ver. Toda presencia hidroaérea en la cual el paciente no pueda pararse, yo puedo realizarla con el paciente tumbado sobre la camilla en el decúbito lateral con radio horizontal para cualquier problema obstructivo. Pero si se trata de un neumoperitoneo, ya saben qué es esto: el cúbito lateral apoyando el cúbito lateral izquierdo. A ver, ahora sí, la aplicación lo podemos ver. El cúbito dorsal. Se busca calcificaciones, diálisis y análisis de los contornos de masas abdominales. Cuando digo contornos de masas abdominales, estoy hablando de módulos. Profesor, una pregunta: ¿y por qué con un tumor no lo puedo tomar en el pie? ¿Por qué no podría tomarlo de pie? ¿Quién solicita
la evaluación radiográfica de un tumor. ¿Qué? ¿El oncólogo? No. Médico, especialista, señor. Ya, el cirujano. El cirujano quiere extirpar ese tumor. Entonces, no puede ser de pie, porque el cirujano no opera de pie al paciente, lo opera de cuello. Entonces, cuando usted suba a la sala de operaciones, la radiografía va a estar colocada ahí, y el cirujano dice, oye, ¿dónde está la mano? Ah, ya, está ahí, ya. Entonces, la posición, como digo aquí, contorno en masas abdominales, estoy hablando de problemas tumorales, ¿no? Que realizan desde el punto. Tanto el de pie, objetiviza el movimiento de líquidos y gases. Problemas obstructivos tienen que ser de pie. ¿Ya? Posición de pie. Obstrucción intestinal, órganos pulmones, todo de pie. La de cúbito lateral. Se emplea, esta es la primera, se utiliza para localizar calcificaciones, condensaciones y tumorizaciones. Y de ahí, cuerpos extraños. Con el paciente de cúbito, esa primera, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? De cúbito, de cúbito. En supinación, supino, de cúbito supino. De cúbito dorsal. Pero la proyección es no, es lateral, ¿no? Lateral, es una lateral. Pero lo que yo quiero aquí es no evidenciar el abdomen visto de frente. Acá el abdomen se va a proyectar de frente. Acá lo que estoy buscando son niveles hidro. En el caso que el paciente no pueda pararse, en el caso que el paciente no pueda colocarse, ahí está. A ver, bien, ¿verdad? Este es para cuerpos extraños o tumulación, que es la del punto lateral. Yo les decía que el plano axilar tiene que ver con la columna, pero en este plano y el plano anterior está toda esta zona del abdomen. Por eso decía que en la del punto lateral, entre el plano axilar y el plano anterior, hay un plano imaginario intermedio, hacia ahí, hacia la proyección. El plano anterior hasta la cresta, aquí debe disminuir para el abdomen y el punto lateral. Y este de acá se usa con el radio horizontal, le llaman tangencial, y es en la búsqueda de niveles hidrogénicos. Ese es el objetivo. A ver, antes. Y esta también, para buscar niveles hidrogénicos, también sirve esa. Con la salvedad de que esto es una. ¿Cómo se llama esta proyección? ¿Cómo se llama esta proyección? Frontal. Frontal AP, y esta se llama frontal PA. Esta se llama frontal de qué? De abdomen. Pero con el paciente de punto lateral, buscando niveles hidrogénicos. Cuando el paciente no puede colocarse de pie para ver niveles hidrogénicos, yo debo tomar esta de aquí. Con el paciente de cúbito lateral con radio horizontal. Debería ser una frontal de abdomen también, pero con el paciente de cúbito, buscando en la parte superior niveles hidrogénicos. Cuando el paciente no puede pararse, ni puede colocarse en el punto lateral, lo tomo como está. Viene en camilla, viene al servicio de emergencia como está. No lo levanto para nada. ¿Por qué? Porque el paciente ya ha venido y en esa posición por lo menos está más de 10 minutos. Entonces los niveles hidrogénicos ya se han asentado. Entonces lo único que hago es realizar la exposición así, y esto viene a ser una proyección lateral. Pero en búsqueda de imágenes hidrogénicas. Determine usted si la litiasis es renal o biliar. Sabemos que la vesícula se localiza en el hipocondrio derecho. Pero también hay un derecho. Entonces, ¿cómo yo
podré saber si el cálculo es renal o biliar? Claro, mencionó que cuando es biliar es radiolúcido y cuando es renal es radio opaca. ¿Qué dije al inicio, cuando empecé a decir? Usted, que no he traído de UCB, ¿qué saben ustedes de las predicciones? Hablamos de la AP y de la TK. ¿Qué les digo? Allá. Después les he puesto ya en la semana. Claro. Hay órganos Sí. intraperitoneales y hay órganos retroperitoneales. La vesícula es intra y el riñón es retro. Entonces lo que tengo que hacer es formar una lateral. Si esa imagen radiopaca se localiza por delante del cuerpo vertebral, es biliar. Pero si se localiza sobre el cuerpo vertebral, es renal. Hablando del conjunto derecho, donde está el riñón, donde está la vesícula, por si acaso. Entonces ya sabemos diferenciar. Si alguien nos dice que es renal o es biliar, tomando una lateral. Porque uno es órgano intraperitoneal y el otro es retroperitoneal. Yo siempre la complico. Pregunta para la semiología. Porque yo hasta ahora no lo sé. Dice, método, para decirse del cúbito dorsal y del cúbito dorsal. Cálculos biliares hacia adelante, cálculos renales con ganglios calcificados detrás o sobre la columna vertebral. Claro. La pregunta es cómo diferencia el cálculo renal del ganglio calcificado. Es una pregunta interesante. Algún día en la clase de semiología voy a venir para ver si me lo dice. Bueno. Este es un paciente, para terminar ya, es un paciente abandonado, con diagnóstico presuntivo de obstrucción intestinal. Es decir, vamos a buscar niveles de infección. Pero dice, presenta fractura de pelvis. ¿Cuál sería la predicción o método radiográfico para descartar esta patología abdominal? La posición de pie descartar, porque tiene una fractura de pelvis. ¿Cuál sería? De cúbito, antero-posterior, lo único. O sea, a menos por la situación en la que está el paciente. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Fíjese el paciente abandonado, que está acá, que dice que tiene fractura de pelvis, para descartar unos defectos intestinales. ¿Cuál sería la prevención o método radiográfico para descartar esa fractura? ¿Cuál de ellas sería? ¿Cuál de estas sería? Una lateral, pero en la proyección lateral, pero el paciente de cúbito.
¿Cuál sería? arriba. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. La 6. La 6. Como viene, ¿cierto? Porque el paciente no puede colocarse en el punto lateral, sino que lo marque como viene. Como viene, a ver. Este es el paciente abandonado. Lo he puesto como ejemplo. En él vamos a buscar niveles hidroaéreos. Es igual que este receptáculo que tiene agua y encima hay unos globitos, ¿no? Lo que se busca es eso, buscar niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces, esa es la necesidad. O el paciente, como viene, el público dorsal por rayo horizontal. Ahora, cuando buscamos neumoperitoneo, buscamos una patología, colocamos al paciente en el punto lateral izquierdo para ver esta zona, para buscar niveles, en vez de los para que no se confunda con la cámara de la buscar eso. Niveles niveles. Bien. ¿Alguna pregunta, doctor? Para relajarnos un ratito. 5 minutos. No hay audio. Vuelvo a cargar. ¿Por qué me radiología de la cosa? 20 minutos. Provisión frontal AP de abdomen en posición de punto dorsal. Entonces tenemos que palpar las pistas y la síntesis del pubis. Yo hablaba de esta muesca media de estación. Está palpando la cresta. El tubo lo está desplazando hacia abajo para que el plano bicrestal intercede con el plano vertical. Ahí se indica el campo luminoso del campo de radiación debe abarcar hasta la síntesis del pubis para el abdomen en el punto dorsal. Proyección frontal B por el paciente en posición de punto dorsal. Ya saben que esta posición es para descartar cálculos de números. Proyección frontal A de abdomen en posición de filo. Acá creo que lo hacen en el final que después. Por supuesto que para el video, ¿no? Porque acá la señorita tiene algunos objetos aquí que no deben haber. Los pacientes tienen que retirarse de las piel y todo, ¿no? Acá está palpando la justicia. Pero en sí, el rayo directriz debe ir 2 veces hacia arriba. Y después lo que hago es voltear al paciente en vez de entrar. Lo estoy palpando en la fe porque lo tengo que mirar, ¿no? En PA no lo voy a palpar. Bueno, ahí lo está haciendo en la fe. En AP o en PA no interesa la síntesis del público, me interesa que salga de la base de lo que no. Esa es la frontal PA y el abdomen en el punto ventral. Igual va a la intersección del plano horizontal con el plano vertical.
falta de la lista fundarse? Sí, son 35 entonces. Fácil. Radio interno, radio externo. El interno se separa y el externo se ve la radio. ¿Ah? Es así. O sea, todo es así. Claro, sí, está. Este es tu radio, por favor. Lo que tenemos en la imagen es el infierno como incidencia o incidental. Si quiere parece fáccil,